Bienvenidos a Economía en Breve número 247, el primer programa de este nuevo año 2022 en el que espero estén comenzando con muchos bríos y entusiasmo. Les cuento que este año tengo entre mis retos importantes el hacer que este programa sea una actividad sustentable y por lo mismo le voy a hacer algunos cambios. A partir del programa número 251, que Dios mediante saldrá el primer fin de semana de febrero, Economía en Breve tendrá un precio mínimo de 400 pesos mensuales y se enviará solo a sus suscriptores y 2 semanas después se dejará abierto a todo público. El objetivo del programa es proporcionar una lectura informada, oportuna y con mi experiencia de más de 30 años como analista detrás a los que quieren estar informados del acontecer económico y de forma natural tiene una fecha de caducidad, ya que si bien hoy pueden ver en mi canal de YouTube lo que he venido diciendo desde hace más de 5 años para contrastarlo con lo que ha ocurrido, la realidad es que la mayor utilidad del programa es justo la semana que acaba de salir. Hacer el programa implica mucho esfuerzo, tiempo y como este año tendré que dividirme entre varios proyectos y ocupaciones, ya no puedo seguir regalándolo libremente como hasta ahora. El año pasado, que dejé abierta la opción para que cada persona aportara libremente el monto que consideraba adecuado para retribuir el valor que encontraba en el programa, me llevé sorpresas muy agradables, con contribuciones que por cierto iban desde los 100 pesos y varias muy generosas, inclusive de más de 10,000. Sin embargo, el monto más constante que aparecía el primer día del mes en depósitos, que por cierto no sé de quién son, era de 400 pesos. Así que ese será el precio mínimo. Desde luego, las personas que quieran seguir patrocinando generosamente al programa, con 800 pesos o más al mes, podrán compartir el programa con 3 personas más, una especie de suscriptor generoso o premium. Para suscribirse al programa basta que me manden al correo que ya conocen y que pueden ver aquí, el correo al que quieren que les llegue la liga del programa, un nombre de usuario con el que quieran que los identifique, si quieren la suscripción básica o la de patrocinador generoso que me lo hagan saber y en su caso los datos de facturación cuando así lo requieran. Así que ya saben, tienen de aquí a febrero para mandarme sus suscripciones. Pasando a los temas de la semana, el año inicia a tambor batiente con mucha información para comentar. Comenzamos con la evolución de la pandemia de COVID que, como pueden ver en esta gráfica de la Universidad Johns Hopkins, presenta una cuarta oleada brutal en el mundo debido al Omicron, debido a esta nueva variante que es mucho más transmisible. La buena noticia es que esta variante parece ser mucho menos agresiva que las anteriores, lo que aunado a la vacunación de buena parte de las poblaciones ha permitido un descenso en el número de fallecimientos. Pero hay que tener cuidado con la interpretación de esta información, ya que aunque parece menos letal, de todas formas, hay gente que sigue muriendo, especialmente entre la población no vacunada. Encontré un buen artículo en el Washington Post donde presentan estas gráficas para Estados Unidos que dejan ver la mayor virulencia de esta variante, disparando el número de contagios, a pesar de lo cual el número de muertes se mantiene más o menos estable, aunque sigue muriendo la gente, insisto. Pero el número de hospitalizados, que es otra de las variables importantes, sí está aumentando, lo que de seguir puede volver a saturar los hospitales y convertirse en un problema más serio. En México comienza a verse el repunte de casos de la cuarta ola cuando llegamos a la triste marca oficial de más de 300,000 personas fallecidas por COVID, con una cifra real que es más del doble. El semáforo de riesgo epidemiológico pasa a naranja en 3 estados, como ven aquí, y no es difícil pensar que pronto se unirán muchos otros ante el regreso a muchas actividades como las escuelas. Cabe notar que las perspectivas económicas del año no contemplan nuevos cierres a las actividades económicas determinadas por el gobierno, pero tal parece que sí habrá alguna afectación a la actividad económica al principio del año, debido a que las personas que se contagian dejan de trabajar por unos días. Como vemos, es el caso en la industria aérea, donde se han cancelado miles de vuelos en las últimas semanas. Desde luego, habrá que estar pendiente de la evolución de la pandemia, seguirse cuidando mucho y aplicarse el refuerzo de la vacuna tan pronto como le sea posible. Por otro lado, la inflación general de diciembre resultó por debajo de lo esperado, 0.36% como ven en este cuadro del INEGI, contra 0.45% que esperaba el promedio del mercado.
Viendo más a fondo el comportamiento de los precios, resulta que la dinámica de la inflación no es tan buena como sugiere su encabezado principal, ya que en este mes hubo fuertes bajas en frutas y verduras y en energéticos, ambos en la parte más volátil del índice. En este cuadro pueden ver que la baja en el precio del gas doméstico LP, que se debió en buena medida al control de precios del gobierno, contribuyó con casi 30 centésimas a la baja de la inflación total, pero no hay que olvidar que este efecto es efímero. Como resultado, la inflación de todo el año terminó en 7.36%, siendo la más elevada en lo que va de este siglo, como pueden ver aquí en esta gráfica. Regresando al cuadro resumen, puede verse que la inflación subyacente resultó muy elevada, tanto en mercancías como en servicios, lo que resulta altamente preocupante, ya que esta medida es mejor para ver la tendencia de mediano plazo que tienen los precios. En esta gráfica puede verse que la inflación subyacente de diciembre fue la más elevada para un mes similar desde el año 2000. Y en esta otra gráfica se observa que la inflación anual subyacente sigue una clara y pronunciada tendencia al alza, superando el pico alcanzado en el 2009. En esta otra gráfica se revela que los precios de las mercancías en la parte subyacente son los más dinámicos, pero los servicios ya están aumentando por arriba del 4% y mantienen una fuerte tendencia al alza, lo que sugiere presiones mucho más persistentes a lo que se esperaba. La inflación de la canasta de consumo mínimo terminó el año en 8.12%, por arriba del índice general, lo que nos recuerda que la inflación afecta más a los que menos tienen y por eso es un cáncer económico que hay que combatir con decisión. En la semana se publicaron también las minutas de la última decisión de política monetaria que revelan una gran preocupación en torno a la dinámica inflacionaria y una lectura, diría, bastante parecida entre 4 de sus miembros, y otra lectura bastante discordante y diría bastante perdida de uno de sus miembros. Entre los señalamientos de la mayoría me llamó la atención que mencionan que más de la mitad de los genéricos que conforman el INPC están creciendo a tasas superiores al 5% y que el reciente aumento al salario mínimo podría generar presiones en los costos laborales. Todos mencionaron que la inflación subyacente enfrentó presiones por el lado de las mercancías y un repunte en los precios de los servicios. Y todos reconocieron que los pronósticos de inflación general y subyacente se revisaron nuevamente al alza, especialmente los de 2022. La mayoría coincidió también en que el balance de riesgos para la inflación se ha vuelto a deteriorar y se mantiene al alza. Entre los comentarios no mayoritarios destacaría la mención que hacen algunos que el reajuste en los precios relativos y los argumentos sobre la transitoriedad de las presiones inflacionarias ya no parecen apropiados para explicar la situación actual, ya que el aumento de la inflación ha sido persistente y generalizado. También destaca la mención que hacen algunos sobre el desanclaje de las expectativas de inflación como uno de los retos más importantes que enfrenta la política monetaria. Respecto a los posicionamientos sobre la postura monetaria, la mayoría de los comentarios me parecen en el mismo sentido básicamente y veo a 3 miembros hablando de la necesidad de un ajuste más firme y decidido. La explicación, por otro lado, que da el subgobernador Esquivel a su voto disidente de un aumento de 25 puntos en lugar de los 50 de la mayoría, me parece francamente deficiente, si no es que obcecada. Esquivel señala que el argumento de control de las expectativas que ha justificado los aumentos, se refiere a las tasas, ha sido desmentido en los hechos, pues las de corto plazo no han dejado de subir a pesar de los incrementos. El problema con este señalamiento es que se enfoca en las expectativas de corto plazo, pero los otros subgobernadores, y diría que la mayoría de los analistas y participantes de los mercados entienden que el aumento en tasas es para evitar que sean las expectativas de inflación de largo plazo las que aumenten, ya que son las expectativas de inflación de largo plazo las que, si se desanclan, pueden generar una inercia en la inflación que luego sería muy difícil de romper, junto con otra serie de efectos muy desafortunados. De hecho, el que las expectativas de inflación de largo plazo se hayan mantenido estables, me parece que se debe en buena medida a que Banco de México ya está actuando y subiendo su tasa de interés de referencia. El triste papel que ha representado Esquivel en la Junta de Gobierno es un ejemplo de lo que ocurre cuando se pone a alguien en un puesto importante que requiere cierta experiencia y que no se tiene esa experiencia. Los analistas y mercados estamos preocupados por la forma en que podría cambiar el balance de opiniones al interior de la Junta de Gobierno con la llegada de la nueva gobernadora, que por cierto entra ya con la
sugerencia, entre comillas, presión del presidente de que le gustaría un mandato dual en Banco de México, es decir, que además de procurar la estabilidad de precios, también busque promover el crecimiento económico. Pero pues esto es algo que sería muy desafortunado, ya que Banco de México no tiene las herramientas adecuadas para propiciar el crecimiento económico. Por ahí salió en las minutas la mención del concepto de dominancia fiscal, que es cuando el Banco Central está supeditado al gobierno federal y tiene que acomodar el gasto público, es decir, utilizar su maquinita de hacer billetes y monedas para financiar el gasto público, lo que es siempre el sueño de los políticos que solo les interesa el poder y no el genuino desarrollo del país. Así pues, todos estamos expectantes a las primeras declaraciones de la flamante gobernadora, que por lo pronto ya se tardaron en aparecer. Siguiendo con la política monetaria, pero ahora en Estados Unidos, las minutas de la Reserva Federal presentan un tono más halcón o hawkish, como se dice en el medio, que quiere decir que parecen más decididos a comenzar la corrección de la postura monetaria antes de lo previsto. Algunos miembros señalaron que una reducción más acelerada de su hoja de balance, es decir, comenzar a retirar la liquidez de los mercados, podría ser apropiado. Y otros miembros también dijeron que subir la tasa de interés podría ser necesario antes de llegar al objetivo de pleno empleo. Miren, uno de los principales retos que plantea el 2022 es el cambio en el ciclo monetario de los bancos centrales alrededor del mundo, lo que implicaría condiciones financieras menos favorables e incluso presión sobre países y mercados con alguna vulnerabilidad, ya sea fiscal o financiera. Para los mercados emergentes como el nuestro, el cambio de ciclo monetario, especialmente en Estados Unidos, ha tenido usualmente consecuencias negativas. Si los mercados comienzan a descontar que la Reserva Federal tendrá que comenzar a actuar antes de lo esperado y con mayor dureza la prevista, lo que parece, por cierto, puede ser el caso si la inflación no comienza a descender rápidamente en el primer trimestre, entonces podríamos ver episodios de volatilidad y nerviosismo elevado en los mercados financieros. Siguiendo en Estados Unidos, el reporte de empleo del mes de diciembre presentó resultados que diría tienen un balance negativo, ya que a pesar de que la tasa de desempleo descendió más de lo previsto a 3.9% cuando se esperaba 4.1%, como vemos aquí en esta gráfica, regresa a niveles cercanos a la prepandemia. La creación de empleos no agrícolas fue cerca de la mitad de lo esperado, como vemos en esta otra gráfica, con 199,000 nuevas plazas creadas en el mes. Como vemos en esta otra gráfica, aún faltan por recuperarse 3.6 millones de empleos para regresar a los niveles prepandemia, y a un ritmo de 200,000 empleos por mes llevaría algo así como año y medio conseguirlo. Y este ritmo es, por cierto, el que más o menos ha logrado la economía de Estados Unidos generar cuando se está creciendo con convicción, y ya veremos si ese es el caso. Otro resultado negativo del reporte fue que las ganancias medias por hora aumentaron 0.6% en el mes, el doble de lo esperado, revelando presiones salariales en un mercado laboral que, a pesar de estar creando pocos empleos, ya parece sobrecalentado. Miren, el problema de la economía estadounidense es que las señales de mejoría que se ha observado hasta el año pasado se deben en buena medida a las fuertes dosis de anestesia y medicamento, diría, aplicadas por la política económica, pero ha llegado la hora de comenzar a retirar la anestesia y ver si la medicina ha funcionado como se esperaba, y el proceso puede ser, diría yo, bastante ingrato. Regresando a los indicadores de México, en diciembre se observaron pobres resultados en la industria automotriz, con una producción de 212.3 miles de unidades, que tal vez no sea tan mala si se compara a lo observado hace 2 años. La producción promedio mensual del año, que ven en esta lámina en los números azules de abajo, quedó por debajo de la registrada el año pasado con todo y el confinamiento de la primavera. Las exportaciones sumaron 227.5 miles de unidades, quedando 17.3% por debajo del nivel de un año atrás. Las ventas internas repuntaron en diciembre, como es usual, para sumar 97.4 miles de unidades, pero quedaron muy por debajo de lo observado en diciembre del año pasado y mostrando una preocupante tendencia descendente en los meses de diciembre, como ven aquí. Hay que recordar que la industria experimenta una aguda falta de componentes, especialmente chips, lo que afecta de forma especial la producción y venta de unidades, y este problema no se va a resolver en el corto plazo. En lo que fue una buena noticia para muchos hogares en México que dependen de ello, las remesas que mandan los trabajadores en el extranjero a sus familias en el país sumaron 4.6 miles de millones de dólares en noviembre, nivel cercano a los máximos de este indicador.
El número de asegurados en el IMSS se redujo en 312.9 miles de puestos en el mes de diciembre, que como pueden ver en esta gráfica de los meses de diciembre, es algo bastante usual. De hecho, diciembre de este año no fue tan negativo como los observados en años anteriores. Me llama la atención la cantidad de críticas que se hacen a los empresarios que despiden para no pagar prestaciones, comenzando por el presidente, y que la mayoría vienen de personas que nunca han creado un solo empleo en sus vidas. Antes de condenar y prejuzgar que es por la codicia de los empresarios, habría que ver con la luz adecuada para encontrar la explicación correcta a este fenómeno y resolverlo de la mejor manera. En esta siguiente gráfica pueden ver que la brecha que se está abriendo entre la evolución de los asegurados en el IMSS respecto a la tendencia que mostraba antes de la pandemia se sigue ampliando, lo que revela que aún nos falta mucho camino por recuperar. En la semana tuvimos también el indicador IMEF que, como pueden ver aquí en la gráfica, mostró mejoría tanto en la parte manufacturera como en los servicios, terminando bien el año en niveles de expansión. Por cierto, aprovecho para comentarles que este año tengo el honor y privilegio de presidir el Comité de Estudios Económicos del IMEF, que cuenta con economistas y profesionistas de primer nivel y reconocido prestigio y que genera una de las discusiones más ricas sobre la marcha de la economía y el entorno político, aclarando que lo expresado, por cierto, en este canal de Economía en Breve es estrictamente a título personal. El entorno político del país se está poniendo muy intenso ya que las señales de resquebrajamiento del poder de López Obrador, que ya he comentado anteriormente, parecen cada vez más evidentes. Este domingo apareció una entrevista muy reveladora del senador Ricardo Monreal, actual coordinador de la fracción de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. En la entrevista, Monreal hace varios señalamientos interesantes como que la sucesión adelantada ha provocado una guerra temprana sin reglas claras o compromisos políticos internos que se va a agudizar y que puede terminar mal. Señala que se equivocan los que creen que siendo más radicales pueden alcanzar las posiciones que anhelan, porque no va a quedar país para nadie, el aniquilamiento solo deja destrucción. Monreal apunta que al interior de Morena se están generando divisiones internas y diferencias profundas que pueden conducir a confrontaciones políticas insalvables en detrimento del propio movimiento. Curiosamente, y en contra de lo que hace López Obrador todos los días, Monreal hace un llamado a la unidad en el país y ataca abiertamente al gobernador de Veracruz de actuar de forma autoritaria con pruebas que no existen y con elementos que son infames, de risa, verdaderamente grotescos y desde el punto de vista jurídico y constitucional. Curiosamente también acusa falta de democracia en Morena al señalar que lo único que quiere es que se democratice la decisión del partido en el momento de tomarla, refiriéndose a la nominación del candidato presidencial para el 2024, agregando que si no hay la apertura, siempre ocurren rupturas y que pugna y purga a nadie le conviene. Veo en la entrevista de Monreal que está jugando sus cartas para mantenerse vigente como una opción hasta el 2024, ya que ha expresado con claridad que participará en la contienda y deja ver que lo hará aunque no sea con Morena. Más allá de estar de acuerdo o no con los argumentos de Monreal, lo que hay que ver con atención es lo que revela al interior de Morena, donde crece la división al prevalecer el autoritarismo, que aunque Monreal no lo dice abiertamente, proviene del presidente. Más allá del chisme que genera la entrevista, lo que hay que ver son las posibles implicaciones para el entorno político y económico, ya que Monreal y su grupo tienen un peso, diría, bastante importante en Morena y ellos lo saben. López Obrador necesita a Monreal y a su grupo para sacar adelante iniciativas como la contrarreforma energética y no bastará su designio para que esto ocurra si no les da algo que quieran a cambio. Y lo que quiere, por encima de todo, es que, bueno, es lo que él dice, que haya reglas claras y cancha pareja, que es algo que López Obrador no está dispuesto a conceder, ya que eso es renunciar al poder de designar él a su sucesor. Comentaba hace tiempo que con la contrarreforma energética, AMLO buscaba más bien fines electorales, ya que la nueva estructura de contrapesos del poder, luego de los resultados de las elecciones del año pasado, la pérdida natural de poder en el presidente conforme avanza su sexenio y la dificultad creciente para mantener sus fuerzas cohesionadas a base únicamente de sus decisiones y de poder puro, por no decir poder dictatorial, harían muy poco probable que se aprobara esta contrarreforma. Ahora que se hacen más visibles las fracturas del poder del presidente, veo que la probabilidad de que se apruebe esta contrarreforma se reduce todavía más.
Seguramente seguiremos viendo un entorno político cada vez más intenso conforme avance el año y ya estaremos comentando lo que vaya ocurriendo. Para la semana que inicia tendremos en México cifras de la inversión fija bruta y consumo privado interior del mes de octubre, así como de la producción industrial del mes de noviembre. En Estados Unidos tendremos varios indicadores de diciembre, como ven aquí, destacando la inflación y la producción industrial. Cabe recordar que los mercados estarán muy atentos sobre toda la inflación, que si no comienza a bajar con rapidez y sigue dando sorpresas por arriba de lo esperado, podría detonar reacciones de inquietud ante la necesidad cada vez más evidente de aplicar una política monetaria más firme a la que se espera. Para la sección Da Vinci les tengo para cerrar 3 perlas para reflexionar del gran escritor irlandés Oscar Wilde. Primera, el deber es algo que esperamos hagan los demás. Segunda, el pesimista es alguien que se queja del ruido cuando la oportunidad toca a su puerta. Vamos a tener mucho ruido este año, pero ojo, son oportunidades. Y por último, perdona siempre a tu enemigo. No hay nada que lo enfurezca más. Y con esto concluimos este programa número 247 con las invitaciones usuales, ya saben, a suscribirse al canal en YouTube para que por lo menos tengan el mensaje de que ya llegó. Les recuerdo, a partir de febrero vamos a empezar con un nuevo esquema. Si el programa les gustó, que le den like, que lo compartan ahorita entre los que consideran les será de utilidad. Algún comentario siempre es bienvenido. Aquí tienen mi correo. Empiecen a mandarme sus solicitudes de suscripción para que cuando llegue febrero puedan seguir recibiendo oportunamente el programa, y les deseo que tengan una excelente semana.